Dentro del tema del Éxodo, ahora veremos el punto número 7F, el pueblo que no entrará en la tierra prometida. Analizaremos el punto número 1, el Salmo 95, entre paréntesis 94. Segundo punto, el pueblo murmuraba. Tercer punto, no murmuréis. El Salmo 95, entre paréntesis 94, nos dice: Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. El comentario de la Biblia de Jerusalén nos dice que este salmo se trata de un salmo procesional, posiblemente cantado para la fiesta de las tiendas. De esta manera, al acercarse los peregrinos al templo, los sacerdotes los recibían a la procesión cantando dicho salmo, intercalando las estrofas con el pueblo, posiblemente de la siguiente manera. Los sacerdotes recibían a la procesión que se acercaba al templo con los versículos 1 y 2, es decir, los sacerdotes recibían al pueblo diciendo: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamándolo con música al Señor. El pueblo continuaba diciendo los versículos 3, 4 y 5, porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses, en su mano están los abismos de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que formaron sus manos. Intervenían nuevamente los sacerdotes diciendo: entren, refiriéndose al templo, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Respondía el pueblo con el versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por sus manos. Los sacerdotes decían: ojalá hoy escuches la voz del Señor. El Salmo concluye con la voz de un solista que hace las veces de Dios, advirtiendo al pueblo: no endurezcas tu corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. 40 años me disgustó esa generación hasta que dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación: no entrarán en mi descanso. El Salmo invita a acercarse a Dios cantando con alegría, dándole gracias. El pueblo reconoce la grandeza del Señor, creador del universo. Él guía a su pueblo como un pastor guía a su rebaño. Pero de parte de Dios hay una advertencia: no imitar a sus padres, refiriéndose a la generación que estuvo en el desierto, no imitar su dureza de corazón, los cuales, a pesar de haber visto las obras del Señor, no reconocieron su camino,
y por lo tanto no entraron en la tierra prometida, muriendo en el desierto. Segundo punto que veremos en este tema, el pueblo que se revela ante Dios, y la palabra utilizada para dicha actitud es murmuración. El segundo punto, el pueblo murmuraba. En Éxodo, en el capítulo 15, versículo 22, leemos: Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto de Sur, y después de caminar 3 días por el desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado ese lugar. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor, y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua, y ésta se volvió dulce. Allí el Señor dio a Israel decretos y normas, y allí los puso a prueba. Del texto que acabamos de leer, el comentario de la Biblia de Jerusalén nos dice: la marcha por el desierto está jalonada por las murmuraciones de Israel. Murmuración es la palabra utilizada para describir la actitud rebelde del pueblo de Israel, desconforme contra ese Dios que los ha liberado de la esclavitud. En el texto leído es contra la sed que sufren. También vamos a leer la misma actitud en Éxodo, en el capítulo 17, versículo 3, y en el libro de los Números, capítulo 20, versículo 2 y subsiguiente. La misma actitud por el sufrimiento del hambre en el Éxodo, capítulo 16, versículo 2, Números 11, versículo 4 y siguiente. Contra el peligro de la guerra en Números capítulo 14, versículo 2 y siguiente. Israel en el desierto es el pueblo recalcitrante que rechaza hasta los beneficios de su Dios. Es el pueblo obstinado en el mal camino a pesar de los beneficios que puede comprobar que recibe de Dios. De esta manera, Israel en el desierto es imagen del alma que se resiste a la gracia. Así lo expresan los Salmos 78 y 106. El tercer punto que veremos es el punto número 3, no murmuréis. Expresa el pedido de Jesús ante el pueblo que se comporta como el pueblo de Israel en el desierto. Es la misma actitud que toman ante nuestro Señor Jesucristo. Así nos expresa el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuréis entre ustedes. San Pablo invita a la comunidad de los Corintios a imitar su trabajo evangelizador para ganar a todos los hermanos para Cristo, haciéndolo con humildad y vigilancia, ya que él, el mismo apóstol San Pablo, a pesar de su trabajo evangelizador, puede quedar descalificado, como ocurre en una competencia con algunos atletas que corren. Para reflexionar sobre esta posibilidad de ser descalificado a pesar del esfuerzo y del trabajo evangelizador, recuerda la historia del pueblo de Israel en el desierto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 13, leemos: no quiero que ignoréis, hermanos,
que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus recuerdos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para que nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras al igual que alguno de ellos, como dice la Escritura, sentándose el pueblo a comer y a beber, se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23.000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar en pie, mire de no caer. No habéis sufrido tentaciones superiores a las medidas humanas, y fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito. La causa de la descalificación del pueblo de Israel en el desierto fue el orgullo y la presunción. Pablo evoca la nube y el paso del mar rojo, que son las figuras del bautismo. El maná y el agua de la roca, figura de la Eucaristía, para invitar a los corintios a la prudencia y a la humildad. Los hebreos en el desierto se beneficiaron en cierto modo de los mismos dones que ellos. Sin embargo, en su mayoría disgustaron a Dios.